Estuvimos siguiendo varios de los últimos estudios que viene presentando Factum, particularmente el último de opinión pública respecto a las mediciones de Yamandu Orsi, en donde viene en cierta caída, ¿no? ¿Cómo vienen evaluando ustedes en líneas generales la evaluación del presidente Yamandu Orsi? Bueno, a ver, podemos ir como dividiendo en partes esto de la aprobación por varias cuestiones. La primera es qué se mide en sí, qué evolución ha tenido, qué características tiene con respecto o diferencias con respecto a otras presidencias, otros presidentes, y cómo ha sido la evolución, ¿no? Y ahí yo diría, primero, lo que llamó la atención en el arranque del mandato fue un nivel muy alto de el ni aprueba ni desaprueba en comparación con lo que había con los anteriores. Y eso respondía a básicamente una característica personal del presidente que también se visualizaba a lo largo de los estudios de imagen durante la campaña electoral. Es decir, no era el que despertaba grandes rechazos, por lo menos hasta la elección interna. Después de la elección interna ya empezó a levantar más rechazos fuera de los votantes del Frente Amplio. Pero no generaba tanta polarización quizá como otros líderes. Claro, efectivamente. Lo que se visualizaba en presidentes anteriores era que tenían un núcleo muy duro de aprobación propio, de sus propios votantes, claro, y un alto grado de desaprobación de los no votantes. En el caso de Orsi, su grado de apoyo en los propios votantes frente amplistas o del Frente Amplio en 2024 era muy alto el arranque, después tuvo una pequeña pérdida, pero no era tan alta la desaprobación. De hecho, en la primera medición, el grado de desaprobación y el término neutro en los votantes de los partidos de la coalición era igual en la misma dimensión, ¿no? la misma intensidad. Ahí, Eduardo, estamos viendo en pantalla justamente esto mismo que vos decías. La línea amarilla son los indecisos, ¿no? Los ni. Término neutro, el ni aprueba ni desaprueba. El término neutro, en verde quienes aprueban, en rojo quienes desaprueban. Y justamente cómo cae, esto es... Básicamente el segundo semestre del año pasado, ¿no? Sí. Desde agosto, sobre todo... ahí vemos cuando la línea roja cruza la verde, o sea que pasa a ser más grande la desaprobación que la aprobación. Pero ¿qué pasó en esos dos? Eso es entre el quinto y el sexto bimestre. Y el sexto bimestre, es decir, del 25. Acercándose al final del año. Es decir, claro, yo creo que esa serie tiene tres momentos, ¿no? Es decir, un primer momento que son las dos primeras mediciones, cuarto y quinto bimestre del 2025, y empieza el sexto bimestre 2025 con un primer movimiento, un ascenso grande de la desaprobación, un descenso de 5 puntos de la aprobación y un descenso también del término neutro. ¿Qué pasó ahí? Pasó la rendición de cuentas, apareció Cardama, es decir, empiezan a hacer acusaciones o desandarse y cruzar entre oficialismo y oposición con respecto a lo que hizo el gobierno anterior. Con la rendición de cuentas te referís al presupuesto, naturalmente. Al presupuesto, claro, sí. ¿no? Que uno pensaría que fue algo hasta positivo para el gobierno a priori porque logra un presupuesto con cierta restricción en la Cámara de Diputados. Por eso... Dos fenómenos simultáneos. Los no votantes del Frente Amplio, donde el presupuesto no les movió demasiado la aguja, pero sí el ataque, digamos, entrecomillado, con respecto a lo que fue en el gobierno anterior y el cruce más duro entre el oficialismo y la oposición. Sobre todo también desde la oposición también siendo más críticos incluso con el propio Orsi. Con los frente amplistas tiene también un efecto negativo el presupuesto en que no cumple expectativas, claro, de lo que estaba depositado en un presupuesto de un nuevo gobierno del Frente Amplio, ¿no? Y eso también explica parte de ese movimiento. Y el tercer movimiento, digamos, es lo que sucede durante este año, donde vuelve a ascender la desaprobación, la aprobación tiene una leve caída y estabilidad y el término neutro vuelve a descender. Y ahí de nuevo empieza a intensificarse la desaprobación en los no votantes del Frente Amplio. Es decir, así como el fenómeno inicial tenía un componente muy extraño para lo que estábamos habituados en términos del nivel de término neutro que había en los no votantes oficialistas, digamos, sí,
Eso se fue diluyendo con el tiempo y empieza a parecerse un poco más a lo que eran las presidencias anteriores. Al principio fueron más los propios los que explicaban esa baja aprobación. Vos dijiste recién que el tema de Cardama puede ser que haya influido, o sea, por lo menos se yuxtaponen, digamos. Temporalmente. O sea, son al mismo tiempo, ¿no? La baja de la aprobación, la suba de la desaprobación y el comienzo de este caso Cardama. ¿Es posible que haya sido un tiro por la culata para el gobierno haber hecho esa denuncia y esa manifestación pública del problema? Yo creo que en realidad el tema Cardama lo que mueve es el grado de confrontación entre el oficialismo y la oposición. Y los votantes opositores o de la coalición se alejan de la figura del presidente. El presidente toma un rol que no estaba habituado, que es enfrentarse a una decisión del gobierno anterior, anunciándolo en un formato que no utilizaba habitualmente, en términos de centralidad mediática, comunicativa, incluso usando el horario central de los informativos, es decir, esa cosa que no estaba tan habitual. Entonces lo posiciona en un lugar distinto que despierta los rechazos de afuera, es decir, no necesariamente es un problema para el gobierno desde ese punto de vista. Después está lo otro, si el tema en sí amerita el grado de centralidad que ha tenido desde el punto de vista de la discusión político y mediática y cómo termina siendo el resultado final, porque hasta ahora el inicio, digamos, fue como un anuncio muy intempestivo, fuerte, que anunciaba algo inminente y se fue retrasando en el tiempo la decisión final. Sí, entre que se anuncia la recesión y entre que se rescinde pasan unos cuantos meses. 4 meses, sí, más o menos, ¿no? Bueno, efectivamente, ese tiempo fue más, digamos, menos efectivo, si se quiere. Bueno, en este momento parece ser un mejor momento para el gobierno en función de esa medida. Va a depender mucho cómo termine, ¿no? Es decir, claro, efectivamente cómo termina la película esta, pero ese momento sí generó algún tipo de incertidumbre o de cuestionamiento con respecto a los tiempos en que se fueron ejecutando los anuncios. Eduardo, quiero volver al histórico, al 4 ahí, porque me extraña mucho cómo en los últimos 4 meses del 2025 Yamandú Orsi pasa de 22% de desaprobación a 41% de desaprobación. ¿Quiénes componen principalmente ese 19% nuevo de desaprobación en los últimos 4 meses? Bueno, la gran mayoría es el cambio de votantes de los partidos de la coalición que pasan del neutro hacia la desaprobación. Hay otra parte que es menor en el peso total, pero que tiene una incidencia, que son votantes del Frente Amplio que pasaron primero de la aprobación al neutro y al amarillo. Y después hay una parte al rojo, es decir, aumentó la desaprobación dentro de los propios Frente Amplistas. En términos totales es mínimo lo que explica ese movimiento, claro, porque en realidad pasa de 5% de desaprobación de los votantes del Frente, por lo tanto estamos hablando de un 2% en el total del electorado, a un 10%, es decir, esa duplicación de la desaprobación en realidad termina siendo un efecto solamente de los 2,5 puntos claro, que se mueve. Entonces la mayor explicación pasa por el término neutro de los no votantes del Frente Amplio, o sea, básicamente votantes de los partidos de la coalición, que dejan de estar en el término neutro o en la aprobación y pasan a la desaprobación. Sí, porque Orsi capaz que les caía relativamente simpático, aunque fuera de otra toldería, pero no les generaba esa antipatía. Bueno, y había dos factores adicionales que se sumaban a eso. Una es eso. La otra es que por esa misma personalidad se le daba como un abanico más tranquilo, digamos, un compás de espera más amplio, en términos de, bueno, veamos qué hace. Además había sido un intendente con buena relación con los partidos tradicionales, ¿no? En Canelones. Y el tercer factor es que el inicio del gobierno, una de las cosas que no generó fue rechazo en los que habían sido oficialismo en el gobierno anterior. Claro. Es decir, no había anuncios, ni políticas, ni discursivos de rupturas importantes, sino más de una continuidad con ajustes, ¿no? Esto de la palabra que usaba el presidente de acumulación positiva, ¿no? Esa cuestión de, en realidad lo que estamos es para mejorar lo que se hizo. Entonces,
esas cuestiones no levantaban tanto rechazo. Después, cuando empieza a tomarse medidas, a discutirse desde otro lugar, empieza ya a tensionarse más ese vínculo entre oficialismo y oposición en términos del electorado. En la placa 3 es bien interesante porque ustedes miden que solamente 7 de cada 10 frente amplistas apoya o valora positivamente, aprueba la gestión del presidente. 7 de cada 10 votantes, ¿no? Sí. Que no es lo mismo que frente amplistas tampoco, apoya la gestión del presidente. Bueno, ese casi 30% de votantes frente amplistas que está diciendo o no la apruebo o ni sí ni no. ¿Qué es, desde el punto de vista más cualitativo, lo que más rechazan? ¿Aspectos internacionales, aspectos nacionales? Bueno, ahí hay una conjunción muy grande porque, a ver, cuando nosotros pensamos, cualquiera, ¿no? Cualquier conocido que vota lo mismo que nosotros, ¿no? En realidad no lo vota exactamente todo por las mismas razones. Probablemente en algunas cuestiones haya algunos matices, en otras algunas distancias mayores y en otras coincidencias totales. Eso mismo, reflejado en un conjunto de 1 millón de votantes, bueno, hay 1 millón de realidades. Entonces, hay factores que han explicado algunas medidas. Una es lo que decía, así como el arranque fue poco ambicioso desde el punto de vista de transformación, bueno, había un sector del electorado que quería transformaciones mucho más profundas y más rápidas. Hay otro donde está lo internacional, sin duda. El tema de Gaza fue un tema que se planteó arriba de la mesa, que vuelve a estar ahora, también en discusión, no con Irán o lo de Venezuela, sino retomando el tema Gaza. También está en discusión en la interna del Frente Amplio, porque fue un punto también de cuestionamiento en los sectores más politizados y más militantes, si se quiere, del Frente Amplio. Y después está en la distancia entre expectativas y realidades, ¿no? Y eso también, que un poco lo decía al principio con el tema del presupuesto, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué se esperaba? Y cuando nosotros hicimos algunos estudios previo a la asunción del gobierno, decíamos, bueno, ¿en cuál de estas áreas cree que el gobierno va a ser mejor que el anterior, el gobierno de Orsi, con respecto al gobierno de Lacalle Pou? Y era claro que había una fuerte identidad de los propios votantes del Frente Amplio, que iba a haber mejoras importantes en el empleo, en el salario y en la pobreza, ¿no? Y en la educación. Eso eran como... Entonces, había una expectativa puesta importante en que el aumento del salario real no iba a ser 2 puntos, ¿no? Iba a ser más mirada 2005, si se quiere, ¿no? Fue 2 puntos si lo medís interanual, diciembre a diciembre. ¿Sí? Si lo medís del año entero, creo que no llega a los 2 puntos, de hecho. Y también te sumo un segundo factor respecto a esto que comentabas de lo social, que es la cantidad de gente en calle que uno lo asocia a, bueno, el Frente Amplio capaz que no puede resolver la macroeconomía como sectores más liberales, pero seguro que las demandas sociales más inmediatas es lo primero que va a resolver y hoy en día es uno de los temas de agenda, ¿no? De hecho, hoy tuvimos a Sibila, el ministro del MIDE, junto al presidente, anunciando un plan específico para gente en calle, ¿no? Todo eso... y te lo ato con esta última cosa, perdón por la pregunta arborescente. Hablaba justamente con un dirigente frente amplista que me decía lo que el votante frente amplista espera de un gobierno es cualquier cosa menos que no pueda resolver aspectos sociales. Y ¿qué aspectos sociales son justamente los que no están logrando o los que no está pudiendo comunicar bien el gobierno que está resolviendo, ¿no? Porque si vos hablas con alguien del gobierno te dice, no, bono escolar, estamos atacando primera infancia, pero eso claramente no está llegando a la opinión pública, ¿no? No, ahí yo diría que también hay varios asuntos que atraviesan. Hay cuestiones que son visuales, ¿no? Que rompen los ojos, ¿no? Situación de calle rompe los ojos. Sí, claro. Si vos andás por el centro, te movés por ciertos lugares o una parte importante del interior, es poco probable que veas la pobreza extrema. No la ves. Lo que ves son las cifras.
Ese bono escolar va alcanzando progresivamente, eso también generó ciertas desilusiones, que no era la universalización, sino que iba a ir progresivamente a distintos sectores. Bueno, eso probablemente permea a quienes lo reciben y se ve mucho más lejos, e incluso hasta los montos para determinadas clases sociales son montos muy bajos, irrisorios, y para nosotros le cambia la vida. Bueno, eso es una cuestión que trasciende las percepciones de las personas, de los conjuntos de personas. Es decir, y quizá a quienes le cambia la vida ya eran quizá votantes del Frente Amplio o tenían una simpatía y tampoco les cambia demasiado digamos, la aprobación o no del gobierno. Sí, eso también aparece. Entonces, lo que sí coincido en lo que decías es una de las cuestiones que los votantes del Frente Amplio más castigan en el Frente Amplio es no resolver problemáticas sociales. Educación, vivienda, salud, y atravesando esto, temas económicos de pobreza, medida por cómo se mida, digamos. Sí, ¿no? Sí. Es decir, que aún no han habido nuevas mediciones de pobreza desde que, bueno, estuvo... las nuevas mediciones del INE creo que salen, ni bien asume Orsi, pero no han habido nuevas, ¿no? No, hasta ahora no ha aparecido, digamos, un cambio tampoco. Y tampoco ha habido un nuevo censo en calle, que eso creo que son dos mediciones que pueden llegar a aparecer desde el punto de vista de mediciones cuantitativas, que pueden marcar, bueno, cómo está manejando más objetivamente el gobierno lo social, ¿no? También. Además de los temas sociales, ¿aparece también la seguridad como un tema relevante? Quizá no sé si tanto en los votantes del Frente Amplio como en los de la oposición, o es algo ya que transversaliza a la sociedad. A ver, la preocupación por la seguridad pública es el primer lugar en todos los segmentos de población, algunos están un poco más cerca, digamos, con otros. Es más la preocupación por los temas de seguridad en los votantes de la coalición republicana que en los votantes del Frente Amplio. Esto ha sido sistemático, salvo en un tramo final, digamos, de la campaña electoral pasada, que se parecieron mucho más. Y eso por un lado, la preocupación. Por otro está la evaluación. Bueno, la evaluación del gobierno pasado había arrancado en términos positivos, pandemia mediante y la figura de Larrañaga por un lado. Después eso se modificó, primero la pandemia se retira, después hay el fallecimiento de Larrañaga, el recambio, eso genera un quiebre muy grande con el propio electorado de la coalición republicana con respecto a la evaluación de la gestión en seguridad pública. Y cuando vamos al arranque de este gobierno, o previo al arranque, la seguridad, si bien aparecía desde los votantes del Frente Amplio que creían que la gestión iba a ser mejor que la anterior, en realidad no era más o menos la mitad de los votantes del Frente Amplio. Decían que iba a ser mejor la gestión en seguridad del Frente Amplio que la que fue el gobierno pasado. En los votantes de la coalición claramente era mayoritario que iba a ser peor. Pero no aparecía como un lugar donde ni el conjunto de la opinión pública ni los votantes del Frente Amplio pusieran el lugar donde se pudiera tener las esperanzas depositadas. No se jugaba el partido necesariamente ahí. Pero eso no significa que no sea un tema importante, porque es el más importante. Pero, claro, pero ahí, digamos, hay una disociación, si se quiere, entre la preocupación. Yo creo que hay un tonito, digamos, de resignación. ¿no? Te iba a decir eso, quizá. El gobierno pasado entró se acabó el recreo, habían grandes críticas al ministro Bonomi. Ahí va. Y bueno, y más allá de ese periodo de Larrañaga, después en realidad, como que la gente quizá va percibiendo que el problema es bastante más grande que una administración de gobierno y que, estamos acostumbrados ya de hecho, la seguridad apareció como un fenómeno que generó un quiebre, que ahí también hubo una malinterpretación de un análisis, porque en realidad no movía la aguja la seguridad sobre el momento de la campaña electoral. Ya la había movido antes, o sea, había sido el quiebre con respecto a seguridad, empieza y ofició como un lugar de depósito de esperanza de un conjunto de la población. Venía el fracaso del Frente Amplio, es decir, mirado de la percepción de la opinión pública con respecto a esta temática, y aparecía una esperanza, primero con la calle Pou, después ya sobre el final aparece Manini, que refuerza esa idea, y termina siendo la seguridad un eje central de decisión, de depósito de esperanza y de transformación, ¿no?, del país. Agnóstica respecto al final de
de los partidos, ¿no? Porque al principio dijiste Manini, se acabó el recreo, por algo también aparece como partido nuevo y logra más de 10%, luego en Larrañaga, y cuando la calle Pou pierde el gobierno, ¿en quién estaba depositada esa esperanza de poder revertir los problemas de seguridad? Bueno, no aparecía, justamente, lo que pasó, digamos, en el 2024, la seguridad no apareció como un lugar de depositar esperanza. Ok, por eso. ¿no? Desapareció agnóstica, como digamos, sí. claro, sí, claro.